Buenas tardes, soy Ana Mayra Cero Ramírez, estudiante cuarto semestre de Contaduría Pública en la Universidad Militar Nueva Granada. A continuación explicaré mediante un mapa conceptual sobre el mercado de capitales y su financiamiento. El mercado de capitales no es más sino establecer operaciones financieras, como una de las operaciones financieras es la bolsa de valores. ¿Qué es la bolsa de valores? La bolsa de valores es un mercado de oferta y emisión de valores que no hace una sociedad anónima vigilada por la superintendencia, y como intermediario tenemos un comisionista de bolsa. ¿Qué operaciones realiza la bolsa de valores? Realiza una operación de renta variable y renta fija. Renta variable son acciones que determinan un rendimiento cuando se vende. Ejemplo, la compra de una acción de Ecopetrol. Pero ese rendimiento cuando se vende es en el momento como está la tasa de cambio, a un determinado precio y a un determinado tasa de porcentaje, a una tasa de interés, pero entonces va a variar de acuerdo a lo que cambia, sube o baja nuestro valor de tasa de cambio. Renta fija ya son títulos que determinan rendimiento al momento de su adquisición, como por ejemplo tenemos esto, los CDTs, los bonos o los títulos de participación o cédulas. Entonces aquí, ¿qué se determina? Que cuando yo adquiero un CDT, un bono, entonces esos títulos tienen el valor y la tasa del momento en el que se pacta cuando se compran dichos títulos. Esos títulos valores son emisión de pagaré, llamados bonos. Esos bonos, hay ciertas clases de bonos. Tenemos el bono hipotecario, que es la hipoteca sobre un activo, que emite bonos a cancelar como obligación, como por ejemplo la hipoteca sobre un edificio por parte de un banco nacional. Tenemos bonos sin respaldo específico. Aquí se corre el riesgo porque aquí estamos manejando con la empresa solo la reputación y la responsabilidad de la buena fe de la empresa, que lo que hace es atraer inversionistas, como por ejemplo una emisión de bonos de una empresa X, donde atrae inversionistas para manejar y rentabilizar diferentes títulos de bonos adquiridos. Los bonos subordinados es una deuda emitida por una sociedad anónima, y esa deuda que se recoge y que se empieza a trabajar no se aceptan ni reclamos de los acreedores, como se lleva la inversión con un alto porcentaje de riesgo. Entonces, como ejemplo, tenemos bonos subordinados por el Banco Popular con una rentabilidad del 12,3%. Y el bono municipal, que son bonos libres de impuestos, como se invierten en rentas públicas, como por ejemplo el financiamiento de proyectos de infraestructura y una emisión de bonos municipales por $100 millones a un interés determinado, y esto lo que lo caracteriza es la exoneración de impuestos. Ahora vamos a ver el cálculo de esos bonos. El cálculo de esos bonos, el inversionista determina el valor presente del bono cumpliendo con una tasa de retorno, como por ejemplo un bono de 10.000 pesos al 5% semestral. Entonces, como resultado tenemos 10.000 por la tasa de interés 0,05 dividido en los 12 semestres, que nos da 250 el interés semestral. Como otra operación, dentro de la bolsa vamos a ver lo que son títulos de rendimientos variables para completar lo que es lo de la bolsa de valores. Los títulos de rendimientos variables se dividen en tres. Tenemos los ordinarios, que son los normales, cuando tienen derecho a recibir dividendos y tienen derecho a participar y votar en una asamblea. Tienen derecho a un voto por acción. La acción nominal de valor de nómina, por ejemplo, de 10 pesos, y solamente va a recibir esos 10 pesos por recibir determinado dividendo de la compra de esa acción. Las preferenciales ya están más arriba de las ordinarias, van a tener un privilegio de más. Perciben un monto de dividendos sobre los ordinarios, como por ejemplo la emisión de acciones preferentes del 8%. Dentro de lo normal estaba a 10 pesos, entonces vamos a ver si con el 8%, entonces va a haber un costo preferente de 11,42%. No va a ser lo mismo a lo de un ordinario. Y las títulos de rendimiento privilegiadas, tenemos derecho a un reembolso en caso de liquidación, tienen derecho a una destinación de utilidades por periodos y cualquier otro con términos económicos. Como un ejemplo, tenemos que dentro de las privilegiadas, si el accionista quiere dentro de los estatutos destacar, determinar que cierta cantidad de socios estén vinculados dentro de la sociedad.
Como otra operación financiera tenemos los derivados, que son ventas y compras de títulos, pero no va a ser vinculadas dentro de la bolsa, sino que va a ser muy independiente de ellas. Eso con el fin de que, no arriesgarse a la tasa de interés o a los cambios que hayan para que aumenten o disminuyen ganancias, sino que pues mantengan una sola ganancia de acuerdo al interés pactado. Tenemos como por ejemplo las operaciones forward, son dos partes que realizan una operación futura sobre un título o valor, como por ejemplo el contrato forward para un exportador de un banco. Tenemos como operación carrusel, que son varias entidades o varias empresas que se comprometen a realizar ventas y compras y títulos. Garantizan un flujo de tesorería por cierto periodo de tiempo. Entonces tenemos la empresa X que mantiene un título y que recoge un inversionista por periodo y pasa a empresa con la misma dinámica. Y tenemos los swaps de portafolio, donde se cambian títulos por unos nuevos, como por ejemplo la vinculación de varias empresas convierte en un esquema de pagos generando rentabilidad a un interés acordado. Como otra de las operaciones financieras tenemos las titularizaciones. Este es un proceso donde se emiten valores que pueden ser negociables libremente. ¿Cuáles son las etapas y aspectos de este proceso de titularización? Tenemos una financiación y entidad originadora. Es el que transfiere activos generadores de flujo de efectivo, como por ejemplo compras de fideicomisos. Tenemos los activos titularizables, que es el derecho sobre unos créditos, como por ejemplo tarjetas de créditos, créditos de entidades bancarias o créditos de exportación o créditos hipotecarios. Tenemos la cesión o enajenación de los créditos, que es la transmisión de activos crediticios, como por ejemplo crédito hipotecario, cesión de bonos. Y tenemos la administración o servicios de operaciones titularizadas, que aplica tareas administrativas respecto a las obligaciones, como por ejemplo comunicaciones, contabilizaciones, conservaciones, etc. Un ejemplo claro para reunir estas etapas, este aspecto del proceso, es cuando un banco hace un crédito hipotecario a una familia. La familia tiene ya una obligación financiera, pero como ellos van a hacer varias obligaciones financieras porque dispara la venta de viviendas, entonces ellos lo que van a buscar es invertir lo que van abonando y lo que van recolectando de esas obligaciones a otro país o a otro título de valor para que siga aumentando las ganancias dentro de este negocio. Sin embargo, el riesgo que se asume o que se toma aquí es cuando las personas no pagan sus obligaciones. Otro ejemplo claro, otro tema de la titularización es el vehículo de titularización, que es la separación de un patrimonio que está aislado de posibles acciones y reclamaciones, como por ejemplo titularizaciones entre países y aprovechamiento de deudas. Un país compra determinado precio o cambio en dólares, por ejemplo, y lo va a cambiar a euros. Entonces, para que ellos no mantengan ninguna pérdida por el cambio de tasas de cambio o por el cambio en economía y no tengan trastornos en sus ganancias, entonces lo que hacen es acordar y hacer una titularización de vehículo que se acuerda internamente por medio de los dos países, para no alterarse con estos medios de cambio. Muchas gracias y hasta aquí la explicación sobre esta forma de financiamiento.